Sin más preámbulo, vamos a tener un texto en la palabra del Señor para que después nuestro hermano y pastor Emanuel nos guíe en la exposición de la palabra en esta mañana. Buscad en el libro del profeta Ezequiel, un texto muy conocido, muy interesante, capítulo 37. Ezequiel 37, los versículos del 1 al 14. Es el famoso pasaje que narra la experiencia del profeta en el valle de los huesos secos. Dice así la palabra del Señor. La mano del Señor vino sobre mí, me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor, y vi que eran muchísimos. Cubrían la superficie de la llanura y estaban completamente secos. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos. Huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me había mandado, y mientras yo profetizaba se oyó un estruendo, hubo un temblor, y los huesos se juntaron cada uno, hueso con hueso. Yo miré y había tendones en ellos y subió la carne y quedó todo cubierto por la piel, pero no tenían espíritu. Me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró el espíritu en ellos y cobraron vida y se pusieron en pie. Era un ejército enorme, inmenso. Luego me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Por tanto, profetiza que así ha dicho el Señor: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra. Y sabréis que yo, el Señor, lo he dicho y lo habré hecho, dice el Señor. Bendita sea su palabra. Vamos a pedir a Emanuel que se acerque. Dejamos este espacio. Cuando sentí que era este pasaje el que quería compartir y sobre estas cosas, la verdad no caí en la cuenta que efectivamente hoy es domingo de Pentecostés. Así que con mayor motivo. Y como decía el pastor, es verdad que en nuestro pequeño calendario litúrgico pues hacemos lugar para dos fechas señaladas, que son Navidad y Semana Santa, pero por alguna razón en la
tradición evangélica, al menos en nuestro país, pues esta tercera fecha de Pentecostés no suele tener tanto eco y, sin embargo, por esto quería mencionarlo esta mañana, porque todo lo que compartíamos ayer, que de nuevo digo, no creo que haya habido ninguna novedad, a nada que no supierais, hablo alguna tontería de las que a veces se me escapa, pero de las cosas de valor ya las sabíais, pero quería traer esto porque sea el aspecto del desarrollo de la Iglesia como una comunidad en el Señor, o sea en el cumplimiento, en el desarrollo de su misión, en ambos casos, y ahora traemos a colación el título de este retiro, tiene que ser el viento del Espíritu quien lo haga posible. Porque de otra manera todo queda reducido a un empeño humano, bien intencionado, pero de escaso fruto y de escaso recorrido. Porque todo lo que nace a golpes de nuestra voluntad, pues tiene un recorrido corto, porque nos cansamos pronto, ¿no? Así que, aún si no fuera domingo de Pentecostés, tendría sentido, a la luz de lo que queremos vivir y lo que queremos experimentar y lo que deseamos desarrollar, tiene sentido recordar que es la acción del Espíritu, de la persona del Espíritu Santo de Dios a quien necesitamos. Nosotros somos trinitarios en nuestra fe, ¿no? Y alguien decía, es que, pero parece que nosotros, esa Trinidad nuestra es Padre, Hijo y Santa Biblia. Y, a ver, vamos ahora a poner límites a la autoridad de la Biblia, de la palabra de Dios, pero realmente se trata de tres personas, ¿no? Confesamos desde hace 2000 años, el Padre, el Hijo y la persona del Espíritu Santo, a quien corresponde este ministerio de, diríamos, soplar las velas para que el barco se mueva. Este es el tema. La vieja, o sea, está la palabra de Dios, ¿no? Aquella declaración que recordamos hasta con diferentes canciones, sigue siendo, yo creo, sigue siendo central y sigue todavía siendo algo a profundizar, no a descubrir, pero sí a profundizar. Aquella declaración que dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué significa esto? Lo sabemos, pero hay mucho más, ¿no? por descubrir y sobre todo por vivir en el desarrollo de nuestra experiencia personal de relación con Dios, en nuestro crecimiento como familia en el Señor y en el cumplimiento también de la misión. Y en ese sentido, esta visión de Ezequiel es de las más impactantes, ¿no? Yo supongo que si ahora buscar, no lo he hecho, pero si ahora buscar, no lo hagáis ahora tampoco, por favor. Si buscamos en YouTube algo sobre, mírala, ya están buscando el móvil, que no toquéis el móvil ahora, hombre. Si es que poneros el caramelo en la boca, Dios mío. Busca, no pasa nada. Bueno, si buscáis en YouTube ahora algún vídeo que sobre esta profecía, seguro que seguro aparece un montón de cosas así animadas, de los huesos secos y tal, ¿no? Yo voy a pediros otra vez que hagáis uso de la imaginación, porque es muy interesante de nuevo. ¿Veis cómo hay mucho? Claro que hay elementos conceptuales de dogma, ¿no? De cosas, de principios, verdades que creer, pero mucho más a menudo de lo que yo hace un tiempo pensaba, mucho de todo eso se nos presenta en una manera muy gráfica para que también cualquier persona, no importa el tipo, la cantidad de estudios o lo que sea, que pueda entender, porque lo que requiere es un poquito de imaginación. Si nos pusiéramos con más detalle de lo que solemos hacer, ¿no? Con este pasaje, realmente es estremecedor. Y una cosa previa. A veces se usa este pasaje como, yo diría, como un arma para la amonestación. Bueno, dicen exhortación, no es para exhortar, es para reñir, ¿no? A veces desde el púlpito se riñe a la gente. Yo nunca lo he entendido. Chico, a la gente no se la riñe, se le anima, pero esto
le pasa a veces a los jovencillos, no lo toméis a mal, ¿no? Vienen de algún campamento, de algún retiro, de alguna cosa de estas, y vienen como motos y venga, vamos a compartir lo que hemos vivido, no sé qué, y salen de allí, echan unas ráfagas contra la iglesia, estamos muertos, no hacemos nada porque tenemos que ser. Bueno, yo creo que lo he hecho también, entonces, pero más delito cuando es el pastor, ¿no? Da unas broncas ahí a la gente, no, eso, porque además este pasaje se presta a la bronca, aquí huesos secos, todos muertos, que no hay cuantas, Pero cuando uno lee el pasaje, es que esta visión y esta enseñanza que no tiene nada que ver con la amonestación, es un mensaje de esperanza. Es un mensaje que transmite mucha esperanza, la idea de que lo que es imposible puede ser posible en Dios. Esa es la idea de este pasaje. Por eso, en fin, hay que acercarse a él sin el temor de decir, ay, Dios mío, nos van a dar por todos los lados. No. La historia detrás de esto es muy interesante también. Ezequiel era sacerdote, pertenecía a una familia de sacerdotes, dicen los estudiosos, nació en los tiempos de las reformas religiosas del rey Josías. Se redescubrió el libro de la ley, que estaba olvidado, ya veis, y lo empezaron a leer y dijeron, ay, Dios mío, qué equivocados estamos, qué mal hacemos las cosas, y hubo todo un proceso de reforma que, como tantas veces sucede, acabó en los aspectos formales. Recuperar las liturgias, recuperar los sacrificios, recuperar la celebración de festividades. Pero los profetas avisaban de que con eso no bastaba. Y como tantas veces hemos leído en los libros de los profetas, la idea es que no es cuestión de sacrificios. Corra la justicia. Isaías, capítulo 1, ¿no? Que no me traigáis más ofrendas vanas, estoy harto de vuestras celebraciones. Dice Dios, me dan náuseas vuestros actos religiosos, ¿no? Pero, o sea, haced las cosas como hay que hacer y luego venid a cuenta. Y en todos vuestros pecados, si fueron rojos como la grana, todo eso, ¿no? Bueno, pues esto es lo que pasaba. Y ya Jeremías estaba también profetizando de que si no había una vuelta sincera a Dios, si no había una vuelta sincera en términos de vida, de conducta, que si no había una rectificación, Dios terminaría por reprender y por disciplinar a Judá, ¿no? Hay un texto realmente llamativo, ¿no? Porque a continuación de una de las exhortaciones, y el pueblo dijo, pues no haremos caso. No soy capaz de mirar ahora dónde es. Tampoco lo busquéis ahora, no pasa nada, ¿no? Pero es así, el texto dice, el pueblo dijo, sí, hemos oído, pero no haremos caso. Y finalmente, como ya sabéis, cuando el imperio de Babilonia se impuso en la zona con Nabucodonosor al frente, pues comenzó a devorar las naciones pequeñas de alrededor y efectivamente llegó a Judá, le impuso vasallaje, entraron en Jerusalén, saquearon el templo y se llevaron al cautiverio a una parte de la población, la parte, diríamos, más selecta, y entre ellos a Ezequiel. Ezequiel siguió su ministerio desde el cautiverio, pidiendo arrepentimiento, pidiendo al pueblo que volvieran a Dios. Jeremías siguió haciéndolo desde Judá, y el pueblo siguió sin escuchar. Así que finalmente, unos años después, pues ahora sí ya Nabucodonosor envió a su ejército contra Jerusalén, hizo un asedio a la ciudad durante año y medio, y finalmente la ciudad cayó, y como sabéis, la ciudad fue arrasada, los muros destruidos, el templo saqueado, derribado también. El rey, las costumbres de la época, le obligaron, antes de arrancarle los ojos, le obligaron a ver cómo degollaban a sus hijos. Y luego le quitaban los ojos, para que fuera la última cosa que recordara haber visto. Y junto con todo el pueblo, excepto los más paupérrimos de Israel, pues todos fueron llevados al cautiverio. Imaginad el cuadro, ¿no? Lo habían perdido todo.
De hecho, Dios les había abandonado. La presencia física de Dios estaba en el templo y del templo no quedaba piedra sobre piedra. De hecho, Ezequiel profetizó en otra imagen también muy impactante, porque él advirtió que si seguían en esa manera, Dios les iba a abandonar. Y en una de sus visiones, él advirtió cómo de la puerta oriental, la puerta de este, la gloria de Dios se marchaba, se iba y les dejaba. Así que ahora el pueblo estaba en un país extraño, en una situación mísera, Jerusalén destruida, la morada de Dios arrasada y todo perdido, sin esperanza ninguna. Y es en ese contexto cuando Ezequiel trae esta profecía. Y en estos capítulos del libro de Ezequiel hay todo un cambio de panorama y de la advertencia permanente al arrepentimiento, cuando la hecatombe parece ser definitiva, entonces cambia el tono y comienza a hablar de esperanza. Y es en ese contexto, por eso es fácil de entender cómo esa idea de los huesos secos, sin vida, arrasados y tal, sin embargo, cobran vida porque hay esperanza. Y de hecho, así terminan estos versículos que estábamos leyendo, ¿no? Bueno, pues he aquí, yo abro vuestros sepulcros, haré subir de vuestras sepulturas, os traeré a la tierra de Israel. La visión como tal es impactante, ¿no? Todos los detalles, si los tomáramos poco a poco para componer en nuestra mente una idea o para con ellos, yo qué sé, dibujar un cómic o pensar en un corto de animación, en fin, para hacerlo más digital, ¿no? Pues encontramos elementos tan interesantes. Un valle estaba lleno de huesos. Como le parece que es poco decir, en el versículo 1, en el versículo 2 añade que eran muchísimos. Eso dice el texto. Muchísimos. Y por cierto, secos, pero secos en gran manera. Es decir, ahí ya los animales, las aves, el sol habían merendado cualquier resto que pudiera haber de carne, ¿no? Seco, seco, seco. Huesos. Una visión horrorosa además, porque en aquellas culturas no ser enterrado, eso era algo terrible, era de malditos, ¿no? Y entonces Dios le pregunta, ¿a ti qué te parece? Versículo 3. ¿Vivirán estos huesos? ¿Se puede hacer algo con esto? ¿Se puede esperar algo de esto? Pero si es que no queda vamos, nada. El hueso mondo y lirondo y además reseco, reseco, reseco. Esto, aquí no hay nada que esperar, ¿no? Pero, versículo 10. Llegaremos ahí, ¿no? Entonces, esa imagen, eso es estremecedor, ¿no? Porque dice versículo 7 que hubo un ruido y un temblor y entonces los huesos se fueron juntando, cada hueso con su hueso. Y además los tendones para hacer el armazón. Y subió la carne. Entonces, sobre ese esqueleto, además de los tendones, aparece la carne y además la piel cubrió por encima de ellos. Eso es un prodigio, ¿no? A la palabra del profeta. Por cierto, aquí tampoco hay, en fin, encantamientos, ni magia, ni trucos, ni conjuros, ni excentricidades, ¿no? Según la tradición de la que procedemos, que todos tenemos tradición, ¿vale? También los evangélicos, pero bueno, pues según algunas tradiciones y tal, pues los contextos donde nos hemos formado y así, la invocación del Espíritu Santo siempre nos despierta un poquito de prevención, de a ver por dónde sale a ver qué número nos va a montar, a ver qué show se va a inventar, porque esto a veces lo hemos visto y es bastante lamentable. Pero no, aquí, versículo 7, dice el profeta Ezequiel, profeticé como me fue mandado, Dios me dijo,
diles que se pongan de pie. Y yo y lo dije. Sin más, aquí no hay parafernalia de ningún tipo. Pero el hecho es que a la palabra del profeta, en obediencia a Dios, se monta todo esto. Eso sí, todavía son, dice un autor, serían cadáveres sin vida. Y en ese momento, interviene el Espíritu. Y a ese milagro realmente prodigioso de convertir una montaña de huesos secos en un ejército de seres humanos, solo que sin vida, pues ahora se añade algo más. Profetiza al Espíritu y di al Espíritu, Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y de nuevo, dice el profeta, y profeticé como me había mandado. Yo dije, pues esto. Y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y efectivamente, como eran muchísimos los huesos, por dice el versículo 10, que ahora era un ejército grande, porque era de mucha cantidad de huesos, y ahora personas llenas de vida. Os decía ayer, yo no conozco el hebreo, pero bueno, hay unos cuantos libros que ayudan, también eso es verdad. La palabra ruá, hebreo es verdad que es un idioma, pues así como el griego es muy lleno de términos y de matices y todo eso, pues el hebreo es un idioma mucho más limitado. Entonces, esta misma palabra puede significar varias cosas, ¿no? El Espíritu de Dios, el viento, el hálito de vida. Y aquí aparece con diferentes sentidos en todo este pasaje. En este caso concreto, de versículos 9 y 10, aquí lo que encontramos es el Espíritu de Dios. Y el efecto es la vida. El cambio de muerte en vida. El cambio a veces ese rigor anquilosante en el que nos movemos. Eso decía alguien, es que a veces en las iglesias confundimos el rigor con el rigor mortis. Hombre, no es lo mismo, ¿no? Del rigor a la vida, esa es la cosa. Claro, si trasladamos esto al Nuevo Testamento y a nuestra propia experiencia, aquí encontraríamos una imagen muy semejante, ya no en Pentecostés, sino antes, en todo ya sabéis, estos debates acerca de exactamente cuál es el procedimiento, pero poco después de la resurrección, dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, que Jesús se reúne en una habitación ahí con sus discípulos y, dice, Jesús sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, antes de Pentecostés, ¿vale? No vamos ahora a perdernos en detalles ahí tal. Pero ves la imagen, otra vez, ahí están los discípulos derrotados. Hasta hace unos momentos pensaban que su maestro había muerto definitivamente y todo se había perdido, ¿no? Derrotados, confusos, atemorizados, escondidos. Y viene Jesús y sopla. Y otra vez, ¿no? Del rigor mortis a la vida. Bueno, esto siempre será así, generación tras generación ha sido así, ¿no? Esta dimensión en la que podemos entrar solo de la mano de la persona del Espíritu Santo. Nos cuesta introducir esta palabra, pero yo creo que es importante. No hablar del Espíritu, sino hablar de la persona del Espíritu, porque de alguna forma nos ayuda a situarnos, no meramente como una fuerza o no sé qué, no, es la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Y su misión es efectivamente llevarnos de la mano y permitirnos experimentar el poder transformador del Evangelio, porque, y esto es un texto que me persigue, pero más como desafío y anhelo que como experiencia, pero esta es declaración rotunda del apóstol Pablo a los Corintios: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y a los que, en fin, nos da la cosa esta de largar,
y lo hacemos con frecuencia y con cierta facilidad, pues nos conviene mucho, mucho, mucho recordar que está muy bien lo que podamos decir, que todo esto está muy bien. Pero que aquí, cuando hablamos del reino de Dios y de las cosas del Dios de Jesucristo, aquí de lo que se trata no es de verborrea ni de verborragia, sino de poder. Del poder de Dios actuando en la vida de las personas y en medio de las comunidades. Y ese es de las cosas que me impresionan cuando leo la palabra de Dios, los textos del apóstol Pablo, un hombre, ya sabéis, un intelectual, gran conocedor de la cultura griega, perfecto conocedor de la religión judía, y sin embargo, en diferentes ocasiones se expresa en este tono. Por ejemplo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 15, no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en su ministerio, lo que Cristo ha hecho por medio de mí con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Y el texto este definitivo para mí por mucho tiempo, ¿no? En el capítulo 2 de la primera epístola a los Corintios, yo creo que es casi el único texto que casi podía repetir de memoria, ¿no? A base de volver otra vez y otra vez. Cómo Pablo, un intelectual, digo porque además sabéis que en algunas epístolas cita a filósofos griegos, a poetas griegos, que conocía de sobra, que además formado en una especie de Salamanca de aquella época, una ciudad muy culta, y además fariseo, conocía la religión. Entonces, pero llega a Corinto, que por cierto es una ciudad griega, donde además podía darse allí un poquito el pisto, y sin embargo dice, ¿recordáis? Me propuse no saber entre vosotros otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras de humana sabiduría, sino con demostración. Algunos textos dicen del poder del Espíritu, ¿no? Otros dicen de poder y del Espíritu. Pero esta misma idea. Y añade a continuación, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto no es una invitación a la ignorancia, ¿vale? Confundir la ignorancia con la piedad, eso es un error muy grave, es de perezosos. Pero también el hecho de no conformarnos con eso, sino que todo lo que sabemos a la luz de la palabra se convierta en la plataforma desde la que podemos ir del saber al vivir. Eso es lo que esa imagen potente de los huesos secos convertidos en personas vivas, en un ejército, nos traslada. Y es lo que el apóstol repite una y otra vez. Cuando escribe a los tesalonicenses, les recuerda, dice capítulo 1, primera epístola, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Así que cuando pensamos en el desarrollo personal de nuestra relación con Dios, o cuando pensamos en el fortalecimiento de la Iglesia como una comunidad fraternal, o cuando pensamos en el desarrollo de la Iglesia como una herramienta potente de benefactora, ¿no?, que bendice a la ciudad donde se encuentra. Cuando pensamos en todo eso, por un lado, no deberíamos sentirnos, nos pasa a veces, ¿no?, abrumados o frustrados, decir, Dios mío, es que el desafío es tan grande, la meta está tan alta, yo no me siento capaz, sino más bien lo contrario, en la posibilidad de acercarnos a eso de la mano del Señor, de la mano del Espíritu del Señor. El ministerio del Espíritu lo voy a recordar brevemente, porque no es otra vez, aquí no hay nada novedoso, ¿no? Pero es un ministerio múltiple entre nosotros. El Espíritu nos permite conocer a Jesús de una manera peculiar. De Jesús sabemos en cuanto leemos los evangelios, pero dice, no, el Espíritu os enseñará todas las cosas. No, dice, no, pero yo las cosas ya me las sé, o sea, me las he leído, lo he estudiado, ya, sí, pero es de otra manera, ¿no? No sé,
a ver, los ejemplos siempre son imperfectos, pero es como si tenemos una guía, iba a decir compramos, ahora ya está todo en internet, pero bueno, compramos una guía, estas guías fantásticas que había antes de la ciudad de París, que tienen fotografías, que tienen dibujos, que tienen planos, tal, no sé qué tal. Y uno lo lee y se puede hacer una idea muy, muy, muy aproximada de lo que es la ciudad de París. Sí. Pero perderse en las calles de París, eso es otra cosa. Es lo mismo, sí, pero es muy diferente. En el año 2000, que parecía una cosa tremenda, y fijaos dónde se ha quedado, la Iglesia Católica dedicó ese año a la figura, a la persona del Espíritu Santo. Y hay un documento muy interesante porque usan una imagen que, claro, también era muy gráfica hace 20 años, ahora ya vosotros no sabéis ni lo que es eso, pero bueno, porque hablaban que decía que el Espíritu Santo es como el decodificador que nos permite ver a Jesús. ¿Os acordáis del Canal Plus? Los viejos del lugar, y que tenéis pasta, que yo me acuerdo, nunca lo pudimos tener, que costaba un poquillo, pero bueno. Total, era un canal privado, ahora ya hay mucho, pero un canal privado. Y en todas las teles estaba, tú lo ponías, pero claro, lo que se veía allí, pues era un montón de rayas allí que no se veía nada, no se veía nada. Allí metían el fútbol, metían algunas películas especiales, algunas porno también, pero bueno. Entonces tú, por más que achinabas los ojos, así intentabas ver algo, pero ni veías el partido, ni veías nada. Porque tú tenías que comprar un aparatito con una llavecita que se llamaba así, era el decodificador. Me caché en la mar. Y tú estabas delante de la tele, allí viendo más que rayas y rayas y rayas, y allí estaba lo que había que ver, pero pues, no había manera. Entonces metía la llavecita ¡pum! Y se hacía la luz, ¿no? Y ahí estaba. Entonces, fijaos, es un documento así como muy erudito y tal, y entonces usaban esta expresión. Entonces, el Espíritu Santo es el decodificador que nos permite ver a Jesús. A este Jesús en el que creemos y del que sabemos por la palabra, hay una dimensión más vivencial, más personal, más así, a la que solo accedemos por la acción del Espíritu Santo. Él también es quien va conformándonos a imagen de Jesús, ¿no? El fruto del Espíritu, que no es sino una forma de dibujar el perfil del carácter de Jesús. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, todo ese tipo de cosas. Entonces, pero efectivamente es el fruto del Espíritu. Es otra imagen muy gráfica también. A veces nosotros, queremos de alguna manera con nuestras propias fuerzas llegar a algo, ¿no? Y hay una novela, un cuento breve de un autor, creo que Italo Calvino, no sé, que hablaba de una persona caída en un pozo, y que quería salir del pozo tirándose él del pelo hacia arriba, ¿no? Entonces, me parece muy bien explicado. Pues eso, no puedes, por más que tú tires, es que no hay forma, ¿no? La reproducción del carácter de Jesús, la palabra nos advierte que es fruto del Espíritu, lo hace Él, es la obra suya. Y la capacitación para el ministerio individual o de iglesia. Escribía también Samuel Escobar, ¿no?, a propósito de la misión, que el Espíritu Santo de Dios es la compañía, el impulso y el poder para la misión. Y en términos de acción y de proyección de iglesia, esto tiene un sentido especial. Yo lo digo y a mí esto me ayuda porque yo he ido también cuando tocaba, ¿no?, un encuentro, una jornada sobre desarrollo de la iglesia, sobre nueva estructura para la iglesia del siglo XXI. A mí todo eso me frustra mucho, se me hace imposible, no está en mi carácter, no está en mí, vamos. Y además, porque yo salgo de esos encuentros de pastores y no sé qué, yo salgo siempre frustrado, digo, lo estoy haciendo todo mal, lo estoy haciendo sin criterio, no tengo no sé qué, tal, Bueno, algo de eso hay que hacer, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en nuestra propia iglesia, que estamos en un tiempo de cambio por muchas razones, pues hemos intentado reajustarnos y, en fin, hacer las cosas bien, eso hay que hacerlo, ¿no? Y
Y yo hablaba de esto a la iglesia con muy poco éxito porque utilicé una imagen que, claro, en Madrid no se entiende. Pues yo les hablaba de las acequias. Y para empezar, hay mucha gente joven que no sabe qué significa la palabra acequia. Literal, ¿eh? Y hay gente en la universidad. No han visto una acequia en su vida. Aquí yo creo que solo sea por el Tribunal de las Aguas, no sé qué. Tiene que sonar, ¿o no? Que no las habéis visto. Pero, entonces, a ver, Puerto Sagunto es una ciudad maravillosa, sublime, industrial, pero está rodeada de pueblecillos como el de Sagunto y otro, pues Canet, Pusol, tal, que sí son huertos de naranjos, o eran huertos de naranjos y tal. Entonces, yo he visto las acequias. Claro, una red de acequias no se puede hacer de cualquier manera. Y además, no puedes mantener la misma red de acequias durante 100 años. Porque siempre ha sido la red de acequias, ¿no? Eso no vale, porque claro, la red de acequias lo que intenta es llevar el agua a todos los huertos y, claro, y que el agua llegue por igual y que alcance todos los planos y que sea equilibrado y por eso ha de estar bien pensado y además conforme el tiempo avanza y hay más campos o menos, no sé qué, pues eso hay que rehacerlo. Es decir, hay una dimensión del trabajo en la Iglesia que tiene que ver con esto, ¿no? Con la organización, con la estructura, con el pensar bien y planificar y ordenar, todo lo que queráis. Me parece bien. ¿De acuerdo? Tenemos la red de acequias más perfecta que podamos imaginar. Vale. ¿Y el agua? Porque sin agua no hay vida. Y esta es la parte propiamente del espíritu. Entonces, no penséis en absoluto, ¿no? Que esto va en menoscabo de sentarse, organizar, planificar, diseñar y tal. Pues eso hay que hacerlo, ¿no? Porque si no, efectivamente, tendríamos agua, pero cuando el agua cae y tal y no hay forma de canalizarla, pues se pierde, se desparrama y no sirve. O sea, no, las cosas hay que organizar. Todo eso hay que hacerlo. Pero yo tengo la sensación, igual es una cuestión personal, pero yo tengo la sensación que a veces, pero bueno, esto lo grabáis, es que tenéis tan mala idea que luego, pero bueno, es igual, si ya lo saben, allí en nuestra propia iglesia, ¿no? Pues a mí me fatiga, y lo he dicho a veces en el consejo, es que yo creo que de verdad se nos va el tiempo aquí dándole vueltas a las cosas y me parece que hay una parte que se nos está yendo de la atención y que es donde lo jugamos todo, porque es la parte que nosotros no podemos hacer. Eso sí lo he dicho, además, para bien o seguramente para mal, en el púlpito muchas veces. Yo igual que me explico aquí, me explico allí, o sea que, en fin. ¿Qué decir? Creo sinceramente que como iglesia somos muy buenos en las cosas que dependen de nosotros. Es una forma de hablar, porque yo la verdad es que hago poco. O sea, hay mucha gente muy dedicada y muy volcada en la iglesia. Entonces, en las cosas que nosotros podemos hacer, francamente, yo creo que hay un nivel excelente, ¿no? Pero hay algunas otras cosas que solo Dios puede hacer. Y en esas cosas, yo creo que como iglesia no estamos. Y quizás nos pierda o sea, no percibimos la urgencia de esa búsqueda de lo que solo Dios puede hacer por la persona del Espíritu, porque cuando miramos alrededor, pues vemos que las cosas van. Entonces, claro, no vamos ahora a hablar del culto de oración tradicional, en fin, no sé, ¿no? Pero a mí, bueno, llamadlo como queráis, haced lo que queráis, pero esa búsqueda de Dios, que luego se articula en la forma que sea más práctica, más oportuna, en fin, eso cada iglesia sabe, cada contexto es distinto, ¿no? Pero esa búsqueda de Dios como iglesia, eso es determinante. En nuestro caso, yo creo que hay mucho que mejorar. En la parte que nos toca a nosotros, de verdad, ahora mismo hay porque quieren hacerlo, hay muchísima gente muy involucrada, sirviendo con ganas y además con ilusión.
Pero en esta otra dimensión, yo creo que ahí se nos escapa. Y sin embargo, ya lo veis, este elemento de poder, o sea, de vitalidad, esto solo lo hace el Señor. De ahí, ya sabéis, la exhortación que encontramos en la Escritura, en la Epístola a los Efesios, ¿no? Sed llenos del Espíritu. Más allá de excentricidades y todo, pero sed llenos del Espíritu, o sea, dar lugar al Espíritu, darle protagonismo a la dirección del Espíritu, a la intervención del Espíritu en vuestras vidas, en el modelado de vuestro carácter, en el modelado de vuestra manera de pensar, en el ministerio, en la forma en que vosotros servís. Dar lugar a lo que solo Dios puede hacer, ¿no? Dejaos llenar, dice en realidad el texto, porque es algo que nosotros nos forzamos, que viene de Dios. Toda la Biblia está llena de imágenes que nos hablan de esto. Y las lluvias, ¿no? Ahora que estamos, ¿no? ¿Recordáis esas expresiones del Antiguo Testamento, de las lluvias tempranas y tardías? Es que veis, todo es tan fácil, ¿no? Porque es tan visual, ¿no? Cuando uno lee, los que saben de esto, te dicen las lluvias tempranas, ¿no? Las que se producían, las pocas lluvias que hay en Israel, las que se producían pues poco antes del tiempo de la siembra, y hacía que la tierra quedara un poquito esponjada, de forma que las semillas pudieran, porque si no, aquella tierra es como el mármol, tú tiras las semillas y rebotan como si fuera nada, que ya no hay nada que hacer, pero resulta que hay algunos años en los que a las lluvias tempranas, un poquito antes de la siembra, caen y dejan la tierra pues dispuesta para que caiga la semilla. Y luego las tardías, poco antes de la cosecha, ¿no? Le dan ahí el empujoncito final para que el fruto sea abundante. Y Dios dice, bueno, pues así está la obra del Espíritu. Yo os daré las lluvias tempranas y tardías, vuestro Espíritu. Siempre encontramos esta misma idea, ¿no? Mirad, quisiera terminar con esto. Como somos de esto o aquello, o sea, no somos capaces de sumar o de hacer síntesis, ¿no? Entonces optamos a veces o bien por el conocimiento o bien por la experiencia. Decimos, bueno, los iglesias bautistas, el estudio de la palabra, los pentecostales, la experiencia, no cuánto. Pero ¿por qué tenemos que optar, no? Entonces, ¿no? Y de hecho es muy llamativo. A veces uno escarba un poco en los grandes intelectuales, los grandes teólogos de la historia del cristianismo y encuentra, efectivamente, mucha sabiduría, pero encuentra más cosas. Yo estudié en su momento, cuando lo de filosofía, a Emil Brunner, porque de la línea de Calvar y toda aquella gente la primera mitad del siglo XX, pero usaba un lenguaje así de diálogo con los filósofos y me permitió colar ahí el tema ¿no? Y era un pensador y un teólogo y tal, pero tiene todo un libro dedicado, fijaos, a la persona del Espíritu Santo. Y dice, el Espíritu Santo siempre ha sido el hijastro de la teología y el espantajo de los teólogos, así como, pero nunca comprenderemos el ser esencial de la Iglesia si no tomamos plenamente en cuenta a la persona del Espíritu. Y dice, y las personas se acercan a la comunidad cristiana porque son atraídos por su poder sobrenatural y desean compartir esa nueva dimensión de vida y de poder. Y hace poco me tomé la molestia, porque oí una referencia de buscar en una obra de San Agustín. San Agustín, de la media docena de los teólogos más importantes del cristianismo, ¿no? Y escribió un libraco, como todos los suyos, de 1800 páginas, ¿no? Este libro de la ciudad de Dios, que todo eso, que está muy bien, que te cuenta, que te explica. No lo he leído, o sea, no lo he leído porque me da una fatiga grande, pero yo buscaba otra cosa. Y resulta que hacia el final del libro dedica un capítulo a recoger una relación de los milagros que él ha visto, de los que ha sido testigo en respuesta a sus oraciones. Además dice, porque yo estoy en el cristianismo por los milagros. Mira tú, el gran intelectual. Dice, sí, pero
a mí lo que me llama la atención del Evangelio es el poder de Dios. Y entonces dedica un capitulaco ahí a ir referenciando milagros de todo, y además dando fechas y dando lugares y personas que pueden actuar de testigos y demás, ¿no? Y en algún caso dice, y esto se hizo, claro, porque invocaban a San no sé qué. Dice, pero no era San no sé qué, no, porque a quien estaban realmente pidiendo era Dios, era el poder de Dios, ¿no? Y es que, fijaos, dice, al final de todo eso dice, así que se realizan aún hoy muchos milagros y los realiza el mismo Dios que hizo los que leemos en la Escritura y lo realiza por las personas que quiere y como quiere. Así que yo diría, pues con esta expectativa tan esperanzadora vamos a crecer, ¿no?, en conocimiento de la palabra que nos sitúa delante del Dios de Jesucristo y no de fantasías animadas de ayer y hoy, no, el Dios de Jesucristo del que tenemos registro, ¿no?, en la palabra de Dios. Así que vamos a estudiarla, vamos a conocerla para conocerle a Él, pero vamos a reclamar también ese espíritu de vida que viene del Espíritu de Dios, que toma todas estas palabras y las convierte en vitalidad para nosotros. Y por terminar, sí, con esta imagen del viento, ¿no? También tan sugerente, yo qué sé, incluso estos días, ¿no? Yo qué sé, bueno, en Madrid sobre todo, la contaminación, el no sé cuántos, y de repente hay un par de días o tres que por lo que sea se levanta un vendaval, una ventolera de aire, chico. Dios mío, da gusto respirar, ¿no? Y se te llenan los pulmones y huele hasta a campo, qué maravilla, ¿no? Ese efecto tan sanador, tan restaurador, pues eso, en nuestra vida personal, en nuestra vida de comunidad, en nuestro testimonio. Y a veces decimos, pero es que eso hay que preparar, sí, pero es que lo que hay que hacer es levantar ahí, ¿no?, izar las velas y que el viento sople y nos lleve. ¿Y dónde nos va a llevar? Claro, esto es improvisar. Bueno, no es improvisar, es estar atento a la dirección que el Señor tiene para tu vida y para vuestra iglesia. Y luego, de su mano, experimentar la vitalidad y los recursos del Espíritu del Señor, al tiempo que ponemos a sus pies todo lo que nosotros sabemos y entendemos y podemos hacer para experimentar plenamente todo lo que está en el corazón de Dios para nosotros. Y me gustaría, eso sí, que quedara esto, pues, como en el caso de Ezequiel con aquella profecía, no como nada que suene ni a reproche, ni a descalificación, ni nada parecido, sino como una invitación a la esperanza, a mirar hacia adelante, al futuro de la Iglesia y de vuestras propias vidas personales, como algo lleno de posibilidades de la mano del Señor por su Espíritu. Que los bendiga.